Expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y actual presidente de la Internacional Demócrata de Centro. Bienvenido al programa La Noche en NTN24. Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches para usted, expresidente. ¿Podemos esperar algo de lo que suceda el próximo 23 de junio en la Organización de Estados Americanos, donde por fin los países que integran este organismo continental van a decidir si aplican o no la Carta Democrática? Vamos a conocer si rompen o no rompen ese silencio frente a las violaciones a los derechos humanos que sufre el país bolivariano. ¿Qué podemos esperar de esa reunión, expresidente Pastrana? A ver, ¿qué es lo importante aquí, Jefferson? Y es un poco lo que dijo Chugo Torrealba. Lo importante es que la Organización de Estados Americanos estudie el informe que presenta el próximo 23 de junio el secretario general de la OEA. Lo importante ya es que el Consejo en Pleno de la Organización de Estados Americanos entre a hacer un análisis a fondo de la situación que se viene presentando en Venezuela, no de los últimos 2 o 3 años, de los últimos 17 años que se viene presentando en ese país. Y de ahí yo creo que la primera conclusión que debe salir de esa reunión de la Organización de Estados Americanos el próximo 23 de junio es precisamente que la OEA tome esa responsabilidad de enviar una misión para que constante, para que pueda hacer un análisis, para que pueda dialogar con el gobierno, pueda dialogar con la oposición, con la sociedad civil, sobre la situación que ese informe está presentando al Consejo Permanente. Yo creo que ese es un primer paso muy importante y por eso darle todo nuestro respaldo, y digo todos los demócratas de América Latina, al señor Almagro como secretario de la OEA, que tomó, y digo yo con valentía, esa decisión de presentarle al Consejo ese informe sobre lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Expresidente, y luego de que se ha presentado ese informe que usted bien cita, que ha realizado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en términos concretos, ¿qué consecuencias le podría llegar a representar al régimen de Nicolás Maduro, al régimen chavista, que finalmente la OEA decida enviar esa comisión de la cual usted habla, que dicho sea de paso, muchos creen que el chavismo no va a dejar entrar? Bueno, yo creo que esa es una decisión que ya creo que Chugo lo explicó muy bien hace algunos instantes, que tuve oportunidad de oírlo, como tuvimos oportunidad de oírlos en América Latina. Aquí no se trata de imponer sanciones, ni se trata de expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Lo que se trata es que toda la organización, después de ese informe que ya está en sus manos, como corresponde también al reglamento interno de la organización, puedan hacer sus comentarios sobre lo que se está viviendo en Venezuela. Yo creo que es clarísimo. Hoy en Venezuela se está violando la democracia. Hoy tenemos un Tribunal Supremo de Justicia anticonstitucional porque no fue nombrado de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Es un tribunal que está usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. No hay libertad de prensa. Y lo más grave, hoy ustedes mismos hace unos instantes los estaban mostrando, lo que hemos venido insistiendo desde hace ya mucho tiempo, que es la crisis humanitaria y la crisis de salud en Venezuela. Si usted me permite, Jefferson, yo le diría algo hoy al presidente Maduro. Yo le diría, presidente Maduro, deje que ya puedan actuar en Venezuela organizaciones independientes como es Cáritas de la Iglesia Católica o la Cruz Roja Internacional, para que puedan llevar esa ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela. Ayuda humanitaria en el tema de alimentos y en el tema de salud. Todas estas cosas son los que precisamente, si se toma la decisión por parte de la Organización de Estados Americanos, esa comisión que nombre el secretario general tiene que ir in situ, es decir, tiene que ir a Venezuela para convalidar lo que dice el secretario general en su informe. De eso es precisamente lo que se trata. Sí, la incertidumbre que existe frente a si el régimen chavista va a permitir, por ejemplo, o no, que esa comisión ingrese. Expresidente, yo quiero que usted escuche esas declaraciones que hace pocos minutos ha entregado otro expresidente colombiano, que está en otra orilla diferente a la suya, es el expresidente Ernesto Samper, quien en este momento es el secretario general de la UNASUR. Él estuvo durante algunas horas en Caracas, Venezuela. Ha dicho que esta visita respondía a ese interés de UNASUR de impulsar un diálogo entre las partes en Venezuela, pero al mismo tiempo el expresidente Samper
ha dicho que en Venezuela no hay violencia. Escuche usted mismo esas declaraciones, esas polémicas declaraciones que entregó Samper hace pocos minutos. Me atrevo a decir abiertamente que no veo una agenda violenta de parte de la oposición y por supuesto tampoco de parte del gobierno. Creo que los acontecimientos de violencia relacionados con actividades políticas que sucedieron el año pasado de alguna manera sirvieron de lección. Esperamos que esta actitud pacífica de los venezolanos, que los cobija a todos sin excepción, pueda prevalecer en estos momentos de dificultades. Expresidente Pastrana, el secretario general de UNASUR dice que él no ve una agenda violenta en Venezuela, pero hace menos de 24 horas fue golpeado brutalmente uno de los principales líderes de oposición en Venezuela, precisamente por pedir una vía democrática, un referendo para que los venezolanos se pronuncien en las urnas si quieren o no que Nicolás Maduro continúe en el poder. ¿Usted qué opinión le merecen esas declaraciones de Ernesto Samper? Jefferson. A ver, Jefferson, ya conocemos que la frase más famosa del presidente Samper es que todo es a sus espaldas. Él nunca se da cuenta de absolutamente nada. Todo sucede, como él dice, a sus espaldas. Yo me imagino que como está en Venezuela y precisamente NTN 24, este programa a la noche, no se puede transmitir allá, no se dio cuenta al inicio de esta programación, no solamente la violencia que ha vivido Julio Borges, a quien le expresamos toda la solidaridad, a los 60 parlamentarios que estuvieron ayer, a las torturas que está sufriendo Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde, a las torturas de los niños, de los jóvenes, de los estudiantes en la tumba, la violencia que hoy se está viviendo en las calles. Hoy Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo, esa inseguridad, y adicionalmente a esto, el presidente Samper no hace ninguna mención ni siquiera al tema de alimentos y al tema de medicinas en Venezuela. Claramente, yo creo que como esa es su frase famosa, que todo es a las espaldas de él, no se ha dado cuenta de lo que verdaderamente pasa en Venezuela. Fíjese usted, el propio secretario de UNASUR ha dicho que Venezuela es la democracia perfecta, que Venezuela debe ser precisamente el ejemplo para los demócratas del mundo. ¿Cómo puede ser una democracia en que se violan los derechos humanos, tienen presos políticos, se viola la libertad de expresión, hoy el pueblo no tiene con qué comer, los niños están muriendo de hambre y que no pase absolutamente nada? Por eso hay mucha desconfianza inclusive en la oposición en lo que corresponde a la misión de UNASUR. ¿Cómo puede entender usted que el presidente Zapatero va a la cárcel de Ramo Verde, se reúne con Leopoldo López y le dice: Leopoldo, salga usted a cárcel domiciliaria, pero el revocatorio va para el año entrante? Cosa que Leopoldo López dijo: por ningún motivo. Segundo, ¿cómo el presidente Zapatero va a República Dominicana y veta? El presidente Zapatero es el que le dice a Carlos Vecchio, segundo del grupo de Leopoldo López, que el gobierno venezolano no se puede reunir con un criminal. Entonces aquí es la pregunta: ¿el presidente Zapatero llevaba un mensaje del gobierno y es representante del gobierno? ¿O el presidente Zapatero y UNASUR tienen que asumir una posición de mediación? ¿Cómo podemos entender que sea un mediador el que esté descalificando o llevando mensajes del gobierno para descalificar líderes de la oposición? Por eso es que hay desconfianza. Y el diálogo, además, hay un tema que tiene que partir en cualquier negociación. Es que lo que quieren llevar en la agenda no es negociable. Porque si algo, y yo creo que esto es muy importante, ha mantenido la oposición venezolana, es que todo lo que ellos siempre han planteado es dentro de la Constitución y de la ley. Expresidente. Y por eso quiero referirme a algo también aquí, Jason, que usted puso hace algunos instantes y que pudo ver, el chiste de Diosdado Cabello, o la declaración de Diosdado Cabello, porque causó risas en el propio auditorio. Esta declaración es muy importante porque es lo que reafirma por qué el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo vocero es Diosdado Cabello, está pidiendo que sea el revocatorio el 10 de enero. Fíjense que él dijo enero. ¿Por qué dice que enero? Porque en enero, si gana el revocatorio la oposición, no queda un líder de la oposición, sino queda el vicepresidente. Y efectivamente puede nombrar el presidente como vicepresidente a Maduro y después renunciar.
Por eso es que ellos están buscando alargar el diálogo. Pero esto que acaba de decir Diosdado Cabello es muy importante y yo creo que la oposición lo tiene en cuenta. Esas declaraciones de Diosdado Cabello es lo que reafirman que el revocatorio tiene que ser este año, porque como dice aquí, o dijo hace unos instantes Chucho Torralba, aquí no hay la defensa de la Constitución por lo parte de una persona como Diosdado Cabello, que fue presidente de la Asamblea Nacional, sino la prostitución de la Constitución. Expresidente Andrés Pastrana, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Era pertinente también escuchar su análisis porque usted es uno de los exmandatarios del continente americano que ha estado siguiendo la situación en Venezuela, pero no solamente acompañándole, analizándola, sino también denunciando a nivel internacional las violaciones a los derechos humanos y a la democracia que enfrenta el país bolivariano. Expresidente Andrés Pastrana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, una última cosa. Adelante, una cosa que puede ser importante si me da un minuto. El próximo 17 de junio estamos esperando que el señor secretario de la Organización de Estados Americanos le dé al Grupo IDEA, que es el grupo que presidimos o en que estamos conformados en este momento por 36 expresidentes de América Latina y de España, en que vamos a llevarle una carta, un documento al secretario Almagro, dándole el respaldo de los expresidentes de la región y de España a la posición que ha asumido la Organización de Estados Americanos. Y volver a hacer un llamado a los presidentes de la región. Todos tenemos un compromiso de respetar la democracia. Yo le digo a los expresidentes o los expresidentes, y en mi caso personal yo le he dicho a los presidentes, todos vamos a terminar y todos ustedes van a terminar siendo expresidentes. ¿Con qué cara se van a presentar ellos ante el mundo cuando frente a todas estas violaciones conocidas por el mundo entero no han asumido la defensa de la democracia, sino lo que están asumiendo es la defensa de una dictadura que es lo que está viviendo en este momento Venezuela? Presidente Pastrana, pues el tiempo es muy corto en televisión y por supuesto hay muchos temas más de los cuales podríamos conversar con usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, ya en la parte final, estaremos con Erika Guevara Rosas. Ella es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ha realizado un informe muy revelador sobre la situación de derechos humanos que en las últimas semanas sufre Venezuela. El diagnóstico es lamentable. Una pausa y ya regresamos con ella en la parte final de ese programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.